Listo, doctor. Podemos iniciar. Muy bien. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este magno evento, Jornada Constitucional, el cambio constituyente en Chile. El día de hoy nos encontramos con muchas personalidades vinculadas al tema constitucional que nos van a acompañar en esta mirada, no solamente desde la propuesta de Chile, sino también bajo las preguntas de especialistas también peruanos que van a estar acompañándonos el día de hoy. Como hemos mencionado, para los que se están conectados en las redes sociales, el día de hoy es la jornada constitucional con el tema el cambio constituyente en Chile. Ya se encuentra con nosotros el magíster Hernando Guerra García, quien es presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República y quien tiene a bien dar algunas palabras de inauguración para esta jornada constitucional. Le damos el pase al doctor Hernando Guerra García. Muy buenas noches, gracias a los organizadores del evento, a la doctora Delia Muñoz, decana de Derecho de la Universidad Wiener, igual al doctor Emilio Oñate, decano de la Universidad Central de Chile, al doctor Fernando Villarizar, decano de Derecho de la Universidad O'Higgins, al doctor Carlos Hackanson, exdecano de la Universidad de Piura, y sé que se va a incorporar dentro de poco el doctor Ernesto Álvarez, decano de la Universidad San Martín de Derecho. Bueno, nosotros, los latinoamericanos, y creo en general el mundo, ha asistido anteayer al proceso del referéndum que se hizo en Chile, en el que se ha aprobado pues, este rechazo a esta constitución. La reflexión que yo quería hacer, y en todo caso dejarla también para nuestros ilustres panelistas, es una reflexión que tiene que ver con la base de lo que es hacer una constitución, que es el llamado momento constituyente. Y la pregunta que a la luz, ya en todo caso de la ciencia política, pero también podemos tener la iluminación desde el derecho constitucional, es rechazada esta constitución con este alto voto del rechazo. La pregunta es, ¿era un momento constituyente en el que se lanzó esto o era en realidad una aparente mayoría que solicitaba este cambio? Lo que de todas maneras sí es parte de la realpolitik y de lo que Carl Schmitt decía, lo evidente, lo real y lo concreto es que no ha sido aprobado este proyecto de constitución, que ya en todo caso les queda a los analistas que van a acompañarnos a hacer las reflexiones al respecto. Y lo digo porque aquí en nuestro país se ha hablado durante varios meses de que podríamos estar en un momento constituyente. Nuestro Congreso de la República archivó un proyecto de Asamblea Constituyente por considerarlo, no que no existe un momento constituyente, sino que no era la vía por la que se presentaba. Las reformas constituyentes, en todo caso, pasan en nuestro país por el Congreso. Pero quería dejar solamente esa reflexión a nombre de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, darles la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas y una vez más agradecer a la Universidad Wiener, a Delia Muñoz, por el interés en sacar esto en este momento tan importante, no solamente para Chile, sino para, como dije, para Latinoamérica y quizás para el mundo, que hace las reflexiones a partir ya de lo concreto, de la política real, cuando han pasado pues los votos. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras del magíster Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. A continuación tenemos la presentación del evento a cargo de la doctora Delia Muñoz, quien es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener. Adelante, doctora. Buenas noches, señor Hernando Guerra García, presidente de la Comisión del Congreso.
estimados decanos Fernando Villamizar de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, Emilio Oñate de la Universidad Central de Chile, nuestros distinguidos panelistas Carlos Hackanson Nieto y también a nuestra presidenta de directorio Olga Horna de la Universidad Wiener. Hemos convocado a esta reunión a 2 días del referéndum, sin saber cuál era el resultado, evidentemente, para poder tener una reflexión jurídica y también política, porque los abogados no solamente pensamos en estándares de constituciones y de normas, y más aún en un tema como el constitucional. Vamos a tener a grandes presentadores esta noche. Yo solamente quiero poner un poco de sal y pimienta a la discusión. Hay un libro de Gabriel Negreto que a mí me gusta mucho, que es Make It Constitutions, y él nos cuenta muchas cosas. Yo solamente voy a poner cifras. Los que me conocen saben que las cifras me encantan, porque el bien jurídico tutelado adquiere una dimensión distinta. En su libro, Negreto nos dice, desde la independencia latinoamericana, América ha tenido 194 constituciones. Chile, 7. Y enmiendas, 9. El Perú, 13. Enmiendas, no sabemos. Luego nos dice que Europa Occidental ha tenido en ese mismo periodo 51 constituciones y enmiendas 240. Es decir, de que en un total de 194 constituciones latinoamericanas podemos señalar que se tuvo 141 enmiendas. Es decir, que los latinoamericanos somos muy proclives a tener un constante cambio en el pacto social, en el acuerdo, y siempre estamos pensando en refundar nuestros países. Quiero hacer mención a las 3 grandes modificaciones constitucionales que van buscando en América Latina dejar a un costado el clásico movimiento constitucional europeo para plantear la creación de un movimiento propio latinoamericano con una serie de conceptos. Entonces, hemos tenido en 1999 la Constitución venezolana que declara ese Estado como uno democrático, social y de derecho inspirado en la doctrina de Simón Bolívar. Luego, en el 2008, hemos tenido la Constitución de Ecuador, que también va a declarar de que este país es un Estado social, constitucional de derecho y de justicia, donde va a buscar traernos un modelo superior a todo modelo constitucional existente centrado en una visión diferente del individuo, que es la de buen vivir. El año siguiente, en el 2009, Bolivia también aprueba una constitución sumamente novedosa, porque va a declarar que esa nación es un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, intercultural y con autonomías. También marcando una nueva visión de lo que debe ser la organización de un Estado. En el proceso constitucional chileno hemos escuchado un gran debate sobre derechos humanos, plurinacionalismo, multiculturalismo, diferentes jurisdicciones y hacia ese debate vamos. He puesto los números sobre la mesa y la afición de la sociedad jurídica latinoamericana de ir al constante cambio y la constante refundación de nuestros países. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora Delia Muñoz Muñoz, decana de la Escuela de Derecho de nuestra universidad, desde la casa. Y como han escuchado, ya tenemos puesta sobre la mesa en esta jornada constitucional acerca del cambio constituyente en Chile. Recordarles a nuestros ponentes invitados que cada uno constará de 30 minutos para exponer sus posturas y luego, no me he buscado más, ¿no? 15 minutos para poder hacer las reflexiones, ecos o preguntas a los ponentes invitados. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primer ponente. El doctor Fernando Villamizar Lamus, el magíster Emilio Oñate Vera, decano de la Escuela de Derecho de Humanidades
de la Universidad Central de Chile, quien va a tener los 30 minutos para presentar su tema. Doctor, adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Quiero por supuesto saludar muy especialmente a la decana de la Universidad Norbert, a Delia Muñoz, por la gentil invitación, al resto de los panelistas, ¿no? Profesoras y profesores con los que vamos a compartir esta jornada. Nosotros tenemos una relación institucional, ¿no? Entre la Facultad de Derecho de la Universidad Weiner y la Facultad de Derecho de la Universidad Central desde ya hace algunos años. Yo me alegro mucho de poder reforzar esos vínculos y esos lazos, ¿no? Entre profesores y estudiantes también, espero en algún futuro cercano, al compartir esta instancia, ¿no? A ver, quiero comentar un poquito este proceso que efectivamente, como bien se decía, es un proceso que, y no quiero ser cliché, ¿no? Es un proceso que evidentemente el mundo jurídico, político, ¿no? Estaba mirando, ¿no? No solo latinoamericano, sino que yo diría incluso también de otras latitudes, ¿no? En Europa tuve la posibilidad de darme cuenta que había mucho interés sobre el proceso constituyente chileno. Yo quisiera estructurar esta exposición sobre tres ejes. El primero, cómo y por qué en Chile se llegó al proceso constituyente. Ese es un primer eje que quisiera exponer. ¿Cómo y por qué llegamos? ¿No? Yo ahí me aventuro a explicar por qué llegamos a este momento constitucional, ¿no? A este momento constituyente del que nos hablan tantos autores como, por ejemplo, Ackerman, ¿no? ¿Por qué llegamos a este momento? La segunda parte es, quisiera referirme a lo que pasó una vez instalada la Convención Constituyente chilena, ¿no? La instancia constituyente, y cuáles fueron los factores que creo yo fueron determinantes en ese proceso, y en este apartado referirme a algunos de los contenidos del texto constitucional, que creo que va a ser interesante de abordar. Una tercera parte en la que yo quisiera hacer un comentario dice relación con los resultados del plebiscito constitucional del pasado domingo, ¿no? Del domingo recién pasado, del domingo 4 de septiembre. Creo que esos son tres ejes que me parece pueden abrir una conversación, una reflexión sobre lo que ocurrió en Chile. Bueno, el primero, ¿cómo y por qué llegamos a este momento? Miren, fíjense que este proceso constitucional, este momento constituyente, se construyó en Chile, yo lo recuerdo muy bien, escúchenme la digresión, cuando ocurrió el denominado estallido social, el 18 de octubre del año 2019, yo estaba en Colombia, precisamente estaba en una actividad académica en Colombia, y me acuerdo que los profesores con los que estaba compartiendo me preguntan, bueno, ¿qué ocurrió en Chile? ¿Qué pasó en Chile que más de 1 millar de ciudadanas y de ciudadanos en las principales regiones y capitales del país salieron a manifestarse masivamente, ¿no? Y el emblema de esa manifestación era una nueva constitución. Y además hechos de violencia, en fin, esto tuvo como detonante, para que quienes nos estén viendo entiendan, el aumento del valor del pasaje del metro en Chile a 30 pesos, ¿no? Chilenos. Y ese detonante generó una serie de manifestaciones que tuvieron un culmine en el denominado estallido social del 18 de octubre del año 2019, donde hubo más de 1 millar de personas en Santiago y varios cientos de miles de personas en las capitales principales del país, ¿no? Demandando, reclamando una nueva constitución por mayores niveles de equidad, para combatir la desigualdad, para, si ustedes lo quieren, emparejar la cancha, ¿no? Ese era el clamor. Bueno, eso desencadenó en una evidente crisis de orden público, de seguridad pública, y entonces las distintas fuerzas políticas del país, los distintos partidos políticos, no todos, pero en su gran mayoría, suscriben en la sala del Congreso Nacional un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Y eso lo hacen en noviembre del año 2019. La verdad es que si ustedes nos hubiesen preguntado a cualquier profesor de Derecho Público chileno en agosto de ese año, en septiembre de ese año, miren, ¿ustedes creen
que hay un espacio para que se genere una nueva constitución en el país, yo creo que transversalmente casi todos los profesores de Derecho Público, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, hubiésemos dicho, mira, está el proyecto de Michelle Bachelet, que lo dejó en las postrimerías de su gobierno, pero ese proyecto no flotó y no hay condiciones para generar una propuesta de nuevo texto constitucional. ¿Qué ocurre esto? Por lo tanto, el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución tiene una significancia muy importante, porque por primera vez los sectores políticos, si ustedes lo quieren, más conservadores, eran, dicho sea paso, quienes gobernaban en ese momento el país, se aperturaron, se abrieron a generar un nuevo texto constitucional. Y ese acuerdo definió la conformación de una mesa técnica para trabajar en la reforma al capítulo 15 de la Constitución. Yo tuve el honor de participar en esa mesa técnica para hacer la reforma al capítulo 15, que fue muy determinante porque el capítulo 15 de la Constitución, hasta esa fecha, establecía mecanismos de reemplazo del texto, o sea, perdón, establecía mecanismos de reforma al texto constitucional. O sea, cómo hacer leyes modificatorias de la Constitución, pero no cómo reemplazar la Constitución actual por una nueva. Eso no existía en el texto constitucional hasta diciembre del 2019, cuando se aprueba la ley 21.200 de reforma constitucional, ¿no? En base al trabajo de esta mesa técnica. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es el origen? El estallido social del 18 de octubre, el acuerdo por la paz y la nueva constitución de noviembre del año 2019, que generó el trabajo en la mesa técnica que hizo la reforma constitucional que definió el itinerario constitucional. Quiero decir que esa reforma que nosotros hicimos en noviembre y que se promulgó en la ley fíjense ustedes, la ley se promulga el 24 de diciembre del año 2019, esa ley estableció un mecanismo de reemplazo que está en la vigente constitución chilena. Hay ahí un procedimiento de reemplazo constitucional, hoy día vigente. Bueno, yo creo que ninguno de estos dos hitos son el origen del proceso constituyente chileno. Creo que el origen del proceso constituyente chileno tiene que ver con los niveles de inequidad existentes en Chile. Y sé que esto puede sonar complejo en una audiencia latinoamericana, porque si uno mira los indicadores chilenos económicos, a propósito de los números de lo que nos hablaba Delia, ¿no? Que son siempre muy bienvenidos efectivamente. La verdad es que Chile es un país que tiene un ingreso per cápita del orden de los $25.000, similar a los países de Europa del Este. Es un país que ha tenido un crecimiento exponencial en el acceso a la educación superior. Somos un país de 18 millones de habitantes, para que ustedes se hagan una idea. A finales de la década de los 80 en Chile estudiaban o ingresaban a la educación terciaria, institutos profesionales, centros de formación técnica, universidades, 200.000 jóvenes. Hoy día entran a la universidad y a los institutos de formación técnica y centros profesionales 1,5 millones de jóvenes, ¿no? Los indicadores de pobreza extrema en Chile a finales de la década de los 80 eran superiores al 40-45%. Hasta antes del estallido social, los niveles de pobreza extrema en Chile eran inferiores a los 2 dígitos, ¿no? 7, 8% en el menos, ¿no? La accesibilidad al crédito, en fin, el parque automotriz, en fin. Pero el 70% de la fuerza laboral tenía una remuneración inferior a los $800, con un PIB de $25.000. O sea, los niveles de concentración. Yo sé que conversar esto, tengo conciencia de que hablar esto en Latinoamérica no genera el impacto que puede generar en Europa, ¿no? Porque claro, si uno dice, bueno, ¿cuál es el ingreso mínimo en Chile? El ingreso mínimo en Chile hoy día probablemente tiene un promedio superior a los países de Latinoamérica, pero los niveles de inequidad existentes en Chile y la concentración de la riqueza, creo yo, en un porcentaje inferior o pequeño de la población, me parece a mí, la causa, ¿no?, de lo que generó este clamor por cambiar las reglas del juego. Porque a fin de cuentas, la Constitución que nos rige, si bien es cierto, ha tenido modificaciones y se habla de la Constitución de Lagos, ¿no?, por la reforma
del año 2005, que terminó con enclaves autoritarios, es una constitución que tiene un modelo, ¿no? Una concepción ideológica que promueve el libre emprendimiento, la actividad privada, que más bien configura los derechos como prestaciones. Yo no estoy haciendo juicios de valor, eso puede haber resultado muy positivo para Chile durante muchos años, pero efectivamente obedece a una concepción ideológica. Y el inconsciente colectivo, el clamor intuitivo de la sociedad chilena en ese momento fue decir, ¿saben qué? Esto se debe al modelo institucional que tenemos y hay que cambiar. Por lo tanto, yo creo que el origen de esto tiene que ver con la inequidad existente en Chile. Esa es una primera parte que quiero decir. Una segunda parte. Bueno, se instala la Convención Constituyente. Se instala la Convención Constituyente, 155 convencionales constituyentes, con varios aspectos que son en la experiencia comparada, ¿no? Si uno revisa los procesos constituyentes, bueno, ni qué decir el venezolano, el boliviano, el sudafricano, en fin, tiene varios elementos que son bien distintivos, ¿no? Es una convención constituyente paritaria, es una convención constituyente con una fuerte representación de escaños reservados, 17 escaños reservados de los 155, es una convención constituyente que además incorpora independientes, o sea, no solo listas de partidos políticos. Y algo que, y quiero decirlo, ¿no? Porque fue una cuestión que analizamos en la mesa técnica, a propósito de la reforma constitucional, es una convención constituyente que tiene como característica que tiene expresa limitación de no atribuirse facultades de poderes constituidos, tenía expresa limitación en realizar sus funciones en un plazo de 9 meses, prorrogable por 3 meses más, o sea, 1 año, y tenía como límites expresos en el aún vigente artículo 135 de la Constitución actual, respetar el carácter de república democrática del Estado chileno, respetar las sentencias firmes ejecutoriadas, y respetar los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Y por eso es que esta convención constitucional no se atribuyó poderes de órganos constituidos, no clausuró el Congreso, no removió a los ministros de los tribunales superiores de justicia, sino que se dedicó a elaborar una propuesta de texto constitucional. Y fuimos muy celosos de que eso fuese así. A pesar de eso, y posiblemente por la conformación de la Convención Constituyente, esta Convención Constituyente fue integrada por lo que yo creo fundamentalmente fueron lo que uno podría, para que se me entienda, ¿no? Bueno, me han hablado que la configuración, Delia me ha conversado varias veces, ¿no? Incluso me ha molestado de que la configuración política partidista en el Perú no es exactamente igual a la que yo puedo esbozar en Chile, pero quiero decir que la Convención Constituyente, espero que se me entienda, ¿no? Estuvo conformada mayoritariamente por distintas izquierdas. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Distintas visiones de izquierdas o en un número menor lo que podríamos entender como una derecha. Entonces eso hizo que si a eso le sumamos que había mucha integrante, mucho convencional constituyente que venía de representaciones de grupos de interés, de representantes de causas ambientalistas, diversidad sexual, ¿cómo se llama? Veganos, en fin. Bueno, tuvimos una convención constituyente, por cierto, representante de la sociedad civil en ese contexto, pero que abogó por muchas causas específicas. Y por lo tanto, configurar un texto armónico fue muy complejo. Fue muy complejo. Y a eso hay que sumarle, creo yo, algo que fue determinante en la votación, que fue el comportamiento, por decirlo menos, extravagante o excéntrico de varios convencionales constituyentes, que llegaron en algunas sesiones de la convención vestidos de corpóreos, ¿no? De corpóreos ¿cómo se llama? Como disfrazados, o que, por ejemplo, convencionales constituyentes que votaron desde el baño de su casa, y eso se transmitió en los medios de comunicación.
Creo que esa conducta poco solemne, poco sobria, poco republicana de los convencionales constituyentes en Chile influyó muchísimo en la temperatura de la ciudadanía respecto del trabajo que se estaba realizando. Y no fue capaz ese comportamiento de desacoplarse del texto propuesto. O sea, si uno objetiviza el texto, yo soy de los que cree que el texto tenía muchos aspectos positivos y otros muy complejos, deficitarios. Y voy a ese contenido. Me quiero centrar en tres cuestiones que yo creo que el texto constituyente proponía, que son un salto cualitativo, me parece a mí, respecto del contenido de la propuesta constitucional, positivo. Primero, yo creo que definía un modelo de Estado social y democrático de derecho. Ya algo decía Delia, un modelo de Estado social y democrático de derecho, me parece a mí, hacía coincidir ese modelo de Estado con las demandas sociales. Ustedes sabrán, profesoras y profesores, que definir un modelo de Estado social y democrático de derecho en nada significa que vayamos a tener metido el Estado en la casa. Significa que el Estado tiene que asegurar ciertos, como se denomina, ¿no?, el status vivendi común, ¿no?, esta lógica de Heller, ¿no?, el padre del socialismo, del Estado social y democrático de derecho, asegurar ciertas prestaciones, ciertos mínimos comunes. Estado social y democrático de derecho no solo ha definido la Constitución colombiana, la Constitución alemana, la Constitución italiana se ha definido como un Estado social y democrático de derecho, y a mí me parecía que esa definición de modelo de Estado, con la forma en que se configuraban los derechos fundamentales, especialmente los derechos sociales, era muy adecuada, ¿no? Porque había un robusto catálogo y una configuración de derechos fundamentales y sociales, me parece a mí muy, muy importante. Y otros derechos, derechos digitales, ¿no? Todo el tema medioambiental, estaba muy bien regulado, me parece a mí, en el texto constitucional propuesto, ¿no? Entonces, Estado social y democrático de derecho, configuración de derechos fundamentales. Y creo que la paridad también era un acierto en el texto constitucional, ¿no? Una paridad en donde se colocaba al Estado en un rol activo para promover la igual participación de hombres y mujeres en los espacios de decisión, ¿no?, en las distintas entidades colegiadas de los órganos del Estado. Creo que esos son aspectos muy positivos del texto constitucional que fue desechado, ¿no? Toda la regulación relacionada con la transparencia, el acceso a la información pública, el accountability, la rendición de cuentas, la regulación de la protección de datos, creo que eso era muy robusto y ponía al texto constitucional chileno en una dimensión de avanzada respecto de otras constituciones. Pero esta dimensión o faz positiva del texto constitucional, a mi juicio, tenía tres cuestiones que fueron muy determinantes y que eran muy difíciles de explicar incluso por los defensores o promotores del nuevo texto constitucional. Y pueden haber otras, pero quiero centrarme en tres: la plurinacionalidad, el sistema político y el sistema judicial. Creo que estos tres aspectos, y voy a explicar por qué, eran en extremo, a lo menos deficitarios, ¿no? Primero, la plurinacionalidad. Chile se define como un Estado plurinacional, y esto es una demanda, ¿no?, que yo diría de alguna forma sanaba o era una legítima reivindicación de los pueblos originarios chilenos. Ustedes sabrán que la población perteneciente a pueblos originarios chilenos es muy inferior a la de otros países latinoamericanos. No obstante, hay una valoración de esta postergación histórica, ¿no?, que ha habido respecto de los pueblos originarios, y por lo tanto, yo creo que la declaración en el articulado inicial de que Chile es un Estado plurinacional era positiva. El problema era cómo eso aterrizaba en el resto del texto constitucional. Entonces habían autonomías territoriales para los pueblos originarios, entonces habían tribunales de justicia para los pueblos originarios, entonces había obligación de tener escaños reservados para los pueblos originarios, entonces en los órganos colegiados tenían que haber espacios para los pueblos originarios. El aterrizaje de la plurinacionalidad
en otros aspectos del texto constitucional fue algo difícil de explicar porque se trataba de defender la existencia de diversas naciones. Y eso atentaba, creo yo, con la cultura jurídico-política de Chile, ¿no? Siempre ha sido más bien un Estado unitario, un Estado unitario con un único núcleo, centro de poder. Esto permitía la disgregación del Estado. Yo creo que esta propuesta de plurinacionalidad además debilitaba el rol del Estado, cuando la demanda ciudadana era fortalezcamos el Estado. Y eso yo creo que no caló en el sentido común ciudadano, ¿no? Eso no le hizo sentido al ciudadano, esta noción de plurinacionalidad y de, digámoslo, ¿no?, ciertos privilegios para los pueblos originarios que atentaban no solo contra la igualdad ante la ley, sino que establecían una posición de prevalencia en espacios de toma de decisión y de tratamiento de los órganos del Estado respecto de los ciudadanos y ciudadanas no pertenecientes a pueblos originarios. Creo que este fue un elemento central. Después, cuando me refiero a la última parte, lo digo ahora, la verdad es que no hay ningún territorio donde hayan pueblos originarios en Chile en que el apruebo del texto constitucional haya ganado. O sea, todos los territorios donde hay mayoría de pueblos originarios en Chile, que son pocos, ganó el rechazo con un amplio porcentaje. O sea, ni los pueblos originarios coincidían con el tratamiento de la plurinacionalidad que hacía el texto. Primer elemento, entonces, me parece a mí determinante. Segundo elemento determinante. Yo, la verdad, he sido muy crítico de estos otros dos, particularmente. El sistema político. Miren, Chile tiene, ustedes saben, el sistema político, esto más que para los profesores y profesoras, esto es para la audiencia, ¿no? Un sistema político es un sistema, ¿no? Y por lo tanto considera el gobierno, el régimen de gobierno, el ejecutivo. Perú tiene un régimen de gobierno, ¿no?, un sistema político muy especial, único en el contexto latinoamericano, ¿no? Pero en general es el régimen de gobierno, el Congreso, el Parlamento, el sistema electoral, los partidos políticos. Eso conforma un sistema político. La propuesta de texto constitucional se definía como un régimen, como un régimen de gobierno presidencialista, dando cuenta de la historia constitucional chilena. Chile tiene un régimen presidencialista desde la Constitución de 1833. Hay quienes hablamos, ¿no?, yo me incluyo, de un presidencialismo reforzado. El presidente de la República en Chile tiene muchas facultades o atribuciones. A mí me parece que la Convención desaprovechó la oportunidad de morigerar de verdad ese régimen presidencialista, ¿no? Y la verdad es que básicamente lo mantuvo con algunos decorados, entregando ciertas atribuciones al Congreso, diría yo, de mala forma. Entonces, se mantiene el régimen presidencial. El presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración, el legislador, en fin, tiene la potestad reglamentaria, en fin, no quiero entrar en detalle. Fuertes atribuciones. Y el Congreso, que es bicameral en Chile, Chile tiene Senado y Cámara de Diputados desde la Constitución de 1828. Senado. El Senado, tradicionalmente en Chile, ha sido una cámara que ha atemperado, que ha morigerado la discusión política, que ha permitido mejorar la calidad legislativa, porque este bicameralismo permite que haya cámara de origen y cámara revisora, cualquiera que sea por donde ingresa el proyecto de ley. Si ingresa por el Senado, la cámara de origen será el Senado y la cámara revisora será la Cámara de Diputados. Si el proyecto de ley ingresa por la Cámara de Diputados, esa será la cámara de origen, el Senado será la cámara revisora. Pero el Senado especialmente es relevante, ha sido relevante en la historia constitucional chilena, en elevar el nivel del debate, ¿no?, en morigerar posiciones extremas. Entonces, la propuesta constitucional propone la eliminación del Senado. Yo la verdad es que no he escuchado a ningún profesor de Derecho Público en Chile que me pueda explicar, no más allá de frases como que el Senado es un espacio clasista, que el Senado es una suerte de cámara de los lores,
que el Senado retarda la tramitación legislativa cuando está absolutamente comprobado que no es así. No he escuchado a nadie que pueda explicar cuál era la razón jurídica, técnica, para eliminar el Senado chileno. ¿No? Ustedes no sé si conocen, bueno, no tienen en detalle, no, pero han habido presidentes de la República que previamente han pasado por el Senado y que nadie podría decir que pertenecen a la aristocracia o oligarquía chilena, ¿no? O sea, por favor, no. La verdad es que ese argumento no resiste análisis. Entonces se reemplaza el Senado por una Cámara de las Regiones, pero esta Cámara de las Regiones ya no tiene las mismas atribuciones que el Senado. Tiene atribuciones que han caído en capítulo diminuti, ¿no? O sea, esta Cámara de las Regiones tiene mucho menos facultades o atribuciones que el Senado. Y se concentra entonces el poder legislativo en lo que se denominó el Congreso de las y los Diputados, que tiene que tener un mínimo de 155, o sea, podrían haber 300, ¿no? Congreso de Diputadas y Diputados. Entonces esto se denominó un bicameralismo asimétrico. Si esto ya nos generara suficientes problemas, porque el modelo, ¿qué es lo que hace este sistema político? ¿Qué pasa si el presidente de la República tiene mayoría en la Cámara o en el Congreso de las y los Diputados? ¿Cuál es el contrapeso, el check and balance, no? No hay. O dicho de otra, o al revés, ¿qué pasa si el presidente de la República tiene minoría en el Congreso de las y los Diputados? ¿Cómo destraba ese conflicto? Porque además, al Congreso de las y los Diputados se le otorga una facultad que había estado extinta desde 1964 en Chile, bajo el imperio de la Constitución de 1925, que se le otorgan facultades a los diputadas y diputados para presentar proyectos de ley que irroguen gasto fiscal. Algo que en Chile desde 1960 solo es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los y las diputadas podrían promover, imaginemos en época electoral, proyectos de ley que irrogaran gasto fiscal, cuestión que hoy día no pueden hacer, porque es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, claro, se le otorga el poder de veto respecto a esos proyectos de ley al presidente de la República, pero eso genera un potencial conflicto y una fricción permanente. ¿Se fijan? Porque los diputados y diputadas van a querer presentar proyectos de ley que irroguen gasto fiscal, especialmente en época electoral. El presidente de la República siempre va a estar en la disyuntiva de decir sí o no, y si dice no, va a generar un problema con el Congreso, ¿no? Entonces, estas son las denominadas leyes de concurrencia conjunta. La verdad, una cuestión inentendible en la historia constitucional chilena. Me parecía eso un profundo error, ¿no? Y además a eso agreguémosle que el sistema político propuesto era el llamado fundamentalmente, ¿no?, a materializar, como ustedes saben, formular políticas públicas, ¿no? Entonces, los frenos y contrapesos respecto del presidente de la República y respecto de este Congreso de las y los Diputados estaban definitivamente disminuidos. Finalmente, el sistema de justicia, y tal vez aquí era, a mi juicio, el menor problema. Sé que estoy muy justo en el tiempo, pero creo que este análisis es interesante. Se saca de la Corte Suprema de Justicia al gobierno de los tribunales de justicia, lo que parece adecuado, ¿no? Porque hoy día está radicado en el propio Poder Judicial la decisión. Se crea un Consejo de la Justicia, integrado por 17 miembros, de los cuales 8, o sea, menos de la mitad, son jueces que se eligen entre sus pares. O sea, estamos llevando a la definición de quienes designan a los jueces el elemento electoral. Yo sé que esto existe en España, existe en Argentina, y veamos cuáles son los resultados de estas instancias. Además, se incorporaban funcionarios de los tribunales de justicia, y además algunos miembros designados por la Cámara, por el Congreso de las y los Diputados, a través de la conformación de ternas por el sistema de alta dirección pública. Pero ¿cuál es el punto del Consejo de la Justicia? El punto del Consejo de la Justicia es que, además de introducir el elemento electoral a esto que iba a ser el gobierno de los jueces, no tenía contrapeso alguno
y era un órgano que designaba a todos los jueces del país, incluidos a la Corte Constitucional e incluidos al Tribunal Electoral. Y la pregunta que uno siempre tiene que hacerse, ¿no? Y ustedes como profesoras y profesores seguramente lo sabrán, ¿quién controla el Consejo de la Justicia? Nadie. Nadie. Entonces este era un órgano que concentraba, imagínense ustedes, la designación y remoción de toda la judicatura. Y el Consejo de la Justicia tenía la facultad de evaluar cada 5 años a los jueces del país. Esa evaluación, el texto señalaba, en caso alguno podría considerar la función jurisdiccional. Pero yo me pregunto, si la evaluación, que era por audiencia pública, no se iba a relacionar con la función jurisdiccional, ¿sobre qué iba a ser la evaluación? ¿Sobre cuántas sentencias absolutorias o condenatorias dictaron? ¿Sobre cuántos permisos administrativos? Bueno, eso es incidir indirectamente en la función jurisdiccional. Y ya sabemos todos que la independencia, ¿no?, del ejercicio de la función jurisdiccional es un elemento central en un Estado democrático de derecho. Por lo tanto, me parecía un órgano que concentraba muchísimo poder y que, ojo, son los tribunales de justicia los encargados de garantizar este robusto catálogo de derechos fundamentales y derechos sociales, y por lo tanto, introducir estos elementos, me parece a mí, distorsionaba la propuesta constitucional. Creo que estos elementos al final hicieron sentido ciudadano, ¿no? Más allá de la expertise técnica de los votantes. Termino con lo siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados del plebiscito? Miren, por primera vez desde que en Chile existe voto voluntario, este proceso fue por voto obligatorio. Esto también lo definimos en la mesa técnica en la reforma al capítulo 15. Votaron 12.743.021 personas. De esa votación, que es una votación altísima, es la votación más alta del retorno a la democracia en Chile, o desde que dejó de existir voto obligatorio. El 38,14% de los votantes votó apruebo, el 38,14%. Y el 61,86%, o sea, casi 8 millones de votantes, votó rechazo. Esto fue una paliza. De las 346 comunas que existen en Chile, no sé cómo, son como suertes de ayuntamientos, ¿no? Las comunas. De las 338 comunas, el apruebo ganó solo en 8. En comunas que son de la más variada configuración sociocultural económica. O sea, el rechazo generó un efecto transversal en el país. Y seguramente va a ser objeto de estudio y reflexión, ¿no? Creo que, y con esto termino, creo que es inevitable, ineludible, así ya lo han declarado las autoridades en Chile, avanzar hacia un nuevo texto constitucional. Recordemos que hubo un plebiscito en el año 2020, en octubre del año 2020, que definió que Chile, que los chilenos, querían una nueva constitución para el país. Yo creo que eso es bastante evidente. Y por lo tanto el proceso constituyente va a continuar en Chile, ¿no? Y habrá que ver si se toman los mecanismos de reemplazo que están en la Constitución vigente, o se llama a través de un acuerdo político en el que, por supuesto, el llamado principal tendrá que hacer el presidente de la República a generar una nueva instancia constituyente. Pero creo que es una cuestión ineludible que la sociedad chilena está demandando. Creo que este proceso va a dejar varias lecciones. Me parece a mí que va a ser fundamental aprender de los errores cometidos. Y en esos errores cometidos, creo yo, en la sociedad chilena tendremos que mirar de qué forma se van a integrar los independientes o los grupos de interés a la instancia constituyente, cuál va a ser el número de convencionales constituyentes, si se justifica un número de 155 habrá que reducirlo, si el plazo para elaborar la nueva propuesta constitucional debe ser acortada. Hay que pensar que en Chile el itinerario político da cuenta de que en el 2024 tenemos elecciones municipales, en el 2025 tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales. Por lo tanto, el margen para que haya una instancia constituyente en Chile
en cuanto a los tiempos electorales tiene que ser considerada, ¿no? Y creo que hay cuestiones obviamente que hay que mantener. La paridad, por ejemplo, a mí me parece que es muy relevante que se mantenga, pero hay que morigerar los escaños reservados para los pueblos originarios. 17 escaños reservados, el número de escaños reservados que habían, o sea, no da cuenta de la realidad o del contexto que existen. En fin, creo que este es un tema que, por supuesto, da para un seminario como este y espero haber aclarado algunas de las cuestiones o interrogantes que ustedes y los asistentes tienen y, por supuesto, estoy abierto a consultas, comentarios y a complementar también la seguramente interesantísima exposición que el profesor Mir va a realizar. Gracias. Muy bien, agradecemos las palabras de Magíster Emilio Oñate Vera, decano de la Escuela de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Muy esclarecedor su ponencia. Recordamos a todos que estamos en la jornada constitucional con el tema El cambio constituyente en Chile. Ya se encuentra preparado el siguiente ponente, que es el doctor Fernando Villamizar Lamus, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile. Adelante, doctor. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la palabra. Quiero empezar esta ponencia agradeciendo a la decana Delia, muy amable por invitarme, dado los estrechos lazos que nos unen académicamente. Era imposible negarme, aunque el tema todavía estaba en el aire, no sabía cómo titular bien mi ponencia. Ahora les voy a explicar por qué. Quiero también saludar a mis compañeros de panel, al doctor Guerra, al doctor Hackensen, a la doctora Horna, al doctor Álvarez, muy amable por la invitación, por permitirme estar acá, a quienes nos acompañan, a todos los participantes, tanto de Perú, tanto en Chile, alguien que me pidió que no la nombrara, pero me alegra mucho que desde Chile esté en este evento. Bueno, mi temario, mi charla tenía un título algo provocador, si se quiere, y es Chile, un país bipolar, en forma de pregunta. ¿Y por qué esto? Porque en menos de 5 años hemos cambiado de no querer constitución a querer constitución a no querer constitución. ¿Cómo es esto? En el segundo mandato de la presidenta Bachelet hubo un proceso constituyente bastante interesante, además, en donde se reunieron bases populares de una manera conceptualmente interesante, pero termina desechándose ese proceso constituyente y el resultado, el borrador que se tenía. Después, 2 años, más o menos, de que ocurrió esto, casi un 80% de la ciudadanía chilena quiere una nueva constitución. ¿Cómo es esto? No sé cómo, parece que no se entendiera. Y pues 2 años, menos de 2 años posteriormente, hay un rechazo contundente, como lo comentó el don Emilio Oñate, que no lo había saludado porque quería decirle expresamente, quería felicitarlo por su no nombramiento, sino por su prórroga como decano y que se lo quería decir personalmente. Entonces, ¿cómo ocurre esto en el tiempo? Entonces, esta ponencia, más que dogmas, va a tratar de dar una descripción de cómo ha ocurrido esto, y para lograrlo he dividido la charla en 4 puntos. Un primer punto, las fechas del proceso constituyente, sobre todo el reciente, algunos factores jurídicos que pudieron incidir en el rechazo. Afortunadamente, el decano Oñate me ayudó bastante. Algunos factores extrajurídicos que yo creo que son los que más peso tienen de pronto en la ciudadanía, y algunos comentarios finales sobre algunos mitos que se cayeron con esta elección. Empezando con las fechas del proceso constituyente, bueno, recordar las movilizaciones de octubre del 2019, muy violentas, y que se morigeran con el acuerdo por la paz social y la nueva constitución de 15 de diciembre de 2019. Ahí viene la reforma constitucional que nos hablaba el decano Oñate, y desde el extranjero me preguntaban mucho, ¿y por qué no aprovechan ahí mismo para hacer las reformas? Si lo que quieren Chile son cambios rápidos,
¿Por qué no reforman lo que quieren en ese mismo momento? Y mi respuesta en ese cuando me lo consultaron fue muy tenue, porque quería ver qué pasaba. Y es que siento que la clase política no está conectada con las necesidades de la población. Y que en ese momento, claro, se podría haber aprovechado para las leyes o para las reformas constitucionales que quería la población, que eran muy masivas en ese momento y que estaba el momentum político para hacerlo. Pero esto está pasando muy seguido. Imagínense que en la segunda vuelta presidencial reciente se competía el actual presidente Boric con José Antonio Kast, y la tercera fuerza política, con una ingenuidad, quiere pasarle los votos a José Antonio Kast como si fuera posible endosarlo. Resulta que la política y la cultura ha cambiado mucho, ya no se es dueño de los votos como algunos piensan. Y de hecho, uno de los problemas que veo actualmente es que hoy se citó, el presidente Boric cita a los partidos de oposición como si los partidos de oposición fueran los dueños del rechazo, que creo que ahí también hay un tema del entendimiento. Pero bueno, era un comentario que nos puede ayudar para entender si verdaderamente hay un buen análisis de lo que ocurre y de lo que pide la sociedad. Como fruto de esta reforma constitucional y este lanzamiento de este proceso constituyente, el 25 de octubre hay un plebiscito al que me refería hace un momento, y en ese plebiscito había dos preguntas. Una, si se quería una nueva constitución, la redacción de una nueva constitución, y dos, sobre la composición del órgano que iba a redactar esa constitución. El resultado fue apabullante. Casi un 80% de los ciudadanos chilenos dijo, quiero una nueva constitución. Y también fue apabullante que el descrédito de la clase política era tal que había dos posibilidades. Una asamblea mixta, es decir, con miembros del Congreso y miembros ad hoc elegidos para esta misión, o una asamblea independiente ad hoc elegida especialmente para este encargo. Y la ciudadanía escogió esta asamblea constituyente ad hoc sin que hubiese miembros del Congreso, y era muy representativo que hubieran independientes, ¿sí? Ya lo recalcó el decano Oñate, era muy representativo porque se rompía este esquema de partidos políticos que se sentía que ahogaba al sistema político chileno. Dicho esto, viene una elección de estos convencionales, los 155, que eran por 9 meses, más 3, prácticamente un año, y que se da por el contexto de la pandemia en 2 días, el 15 y el 16 de mayo. El resultado tenía que darse y se dio el 4 de julio, se presenta el borrador. Ese borrador tenía 498 artículos, muchos de ellos tenían problemas de redacción, de contraposiciones, entonces hubo un proceso de conciliación, quedaron 300 y tantos artículos, y el domingo pasado se votaba el plebiscito de salida. Visto esto, paso al segundo punto que quería tratar, y es algunos factores jurídicos que pudieron incidir en el rechazo. Un primer punto, y acá no voy a ser tan profundo como el decano Oñate porque son varios los que va a tocar y voy a saltarme los que él tocó, era que muchos de los conceptos y los términos eran supremamente vagos, ¿sí? Y eso, por lo menos a la comunidad jurídica, le daba cierto resquemor. Les doy un ejemplo. El artículo 311 del proyecto de la Constitución decía, abro comillas, la función jurisdiccional debe ejercerse con un enfoque interseccional. ¿Qué es un enfoque interseccional? Las constituciones generalmente deben ser interpretadas, por supuesto, y deben ser interpretadas con el paso del tiempo, pero un término tan vago es más probable que genere problemas a que solucione, que es lo que queremos con una constitución. También la pluralidad de sistemas jurídicos y las relaciones entre ellos era supremamente problemática. No la voy a comentar porque ya fue explicada, muy bien hecha
por el decano Oñate, pero evidentemente esto no cayó bien en la población en general. El tema de la plurinacionalidad con los temas de territorios autónomos y autogobierno daban muchos temores y ciertos grupos asustaban con esto que Chile iba a tener enclaves, que el territorio chileno iba a perder su integridad. También había un manejo ahí que tendríamos que estudiar mucho más. Otro punto que asustaba mucho o que generaba mucho ruido era la excesiva regulación. En el primer borrador, 498 artículos, un texto muy largo con muchos detalles en algunas partes, muy difícil de cambiar en caso de que esos detalles mutaran por acción del tiempo o de la tecnología. De hecho, en una reunión con algunos profesores decíamos, bueno, vamos a tener que dar 5 años de derecho constitucional, 100 artículos por año, porque ya era muy abrumador la cantidad de artículos. Obviamente, creo difícil pensar que alguien no quisiera mejorar los derechos que hay, pero se hacía un poco excesiva la cantidad de artículos. Otro tema que generaba mucho impacto era el sistema de frenos y contrapesos. Venimos educados en que la Constitución tiene que limitar el poder y había problemas entre este presidencialismo atenuado y el bicameralismo asimétrico que tocó el profesor Oñate. Los temas de división de poder, había un artículo que a mí me impactó mucho en el que las altas cortes podían ser juzgados, los jueces de las altas cortes y las juezas de las altas cortes podían ser juzgados por el Congreso, con lo cual la división de poder se veía seriamente afectada. Hubo puntos que generaron también mucha polémica para la ciudadanía que tenían que ver con la libertad en materia de aborto. Hubo grupos que tomaron esto como una bandera de lucha muy importante. También la propiedad de los fondos de pensiones, que actualmente en Chile la mayoría son fondos individuales, ¿sí? Salvo regímenes muy particulares como los de Fuerzas Armadas, son fondos individuales, y se quería hacer una institución estatal que administrara esos fondos. Eso también fue un llamado de atención para la gente, y por supuesto el sistema político que habló el profesor Oñate. En cuanto a los aspectos no jurídicos, que yo creo que fueron los que más peso le dieron, porque no se pudo diferenciar el resultado del proceso. Creo que comunicacionalmente, aunque se intentó el proceso en la constituyente, y el resultado fueron uno solo. Y allí hay 2 puntos que quisiera tocar. Uno, respecto de la Asamblea Constituyente, la actuación de algunos constituyentes. Por ejemplo, partió la Asamblea con la pifia al himno nacional, a la canción nacional. Yo creo que eso en muchos sectores no fue bien tomado. Además, había, bueno, acá puede ser criticable o no, pero había una cierta prepotencia y un revanchismo que llevaba a que ciertas propuestas se sintieran como si fueran propuestas de un nicho particular que excluyera al resto de la ciudadanía. Se hablaba mucho del lema de la casa de todos y no se sentía que ciertos artículos, porque tampoco es que fuera todo el texto, ciertos artículos se sentían excluyentes y que muchos decían se les fue la mano, se cedieron esta Asamblea Constituyente. Pero bueno, esos eran temas más profundos. Había temas como los que comentaba el profesor Oñate, que le delegitimaron mucho la constituyente y el borrador de constitución. Por ejemplo, la famosa tía Pikachu, que era una señora que se iba a las marchas vestida de Pikachu, que el personaje de Pokémon, y llegaba así a la Asamblea Constituyente. Entonces llegó un momento que la gente dice, oiga, pero una cosa es una marcha y otra cosa es esto. Se pide un poco de formalismo, ¿no? Nadie quiere que esté con Pierre Cardin y a la moda de París, pero por lo menos un poco de mesura. Y eso le empezó a jugar en contra a la Asamblea Constituyente. Y tal vez el caso, porque hubo muchos temas que podían darse, pero hubo un caso que fue emblemático y que fue tal vez el golpe más fuerte a la legitimidad de la Asamblea, que tiene que ver con el señor Rojas Bade. El señor Rojas Bade hizo carrera política diciendo que tenía cáncer y que las instituciones del Estado no lo atendían.
Entonces, claro, eso genera unos sentimientos de revancha hacia el Estado, empatía hacia él, simpatía por su causa. Él es nombrado constituyente y después se entera por diferentes medios de prensa que él no tenía cáncer, que todo lo que había dicho era una mentira. Y para agravar el tema, en vez de recibir una sanción ejemplar, queda prácticamente en la impunidad de este acto. Entonces, eso fue un golpe bastante fuerte a la legitimidad y a la seriedad de la Asamblea Constituyente, que yo creo que puede explicar en gran parte el rechazo. Otro punto, y esto es más polémico, me estoy metiendo en la pata de los caballos, pero bueno, hay que hacerlo así en la academia, hay que tener la valentía, tiene que ver con el papel del gobierno, porque el gobierno fue el principal abanderado de la causa del apruebo, ¿sí? Pero ya tiene menos de 6 meses, el gobierno ha generado una serie de errores, un doble discurso que se nota a veces como una improvisación, y no sé en qué medida mucha gente, como ha ocurrido en muchas elecciones, por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando se iba a elegir la Constitución Europea en Francia, la gente estaba en contra de Chirac, no del proyecto europeo, pero votó en contra del proyecto europeo por fastidiar a Chirac. Puede ser que acá haya algo similar, ¿no? Que parte, como el gobierno se metió tanto en la causa del apruebo, mucho del rechazo sea también para el gobierno. ¿Por qué? ¿Qué ha caracterizado algunos puntos, ¿no? No puedo contarlos todos, pero ¿qué ha caracterizado al gobierno en los últimos meses? Muchas promesas incumplidas, ¿no? Y eso le empieza a pesar en la aprobación propia del presidente, que era el principal artífice del apruebo. Se prometió, por ejemplo, no invocar el estado de emergencia en el sur de Chile, que hay unos problemas muy fuertes de orden público, y después termina invocándola. También se pide, con un tema que en Chile está pegando, que está generando mucho impacto, que es el tema de la seguridad, ¿no? Chile venía durante muchos años muy tranquilo y en los últimos tiempos se ha disparado la percepción de inseguridad. Entonces, todo lo que tenga que ver con seguridad genera un impacto mediático superior a lo que puede ser en verdad. Si miráramos con las cifras que nos hablaba la decana Muñoz al comienzo, de las tasas de victimización y todo esto, como los crímenes son tan impactantes en la población, la mesura no es la que se impera. Entonces, por ejemplo, no aplica la ley de seguridad del Estado, se desiste de querellas del gobierno y después se invoca esa ley. Eso genera una sensación muy compleja, sobre todo cuando se trata de seguridad. También hubo otras salidas de este doble discurso que se ven como improvisación, es que cuando no eran gobiernos se apoyaba los retiros de la AFP. Voy a explicar un poquito qué es esto. Los fondos de pensiones en Chile se manejan por cuentas individuales y con todo el desastre económico que conllevó la pandemia, empezaron a darse retiros de 10% que a muchas personas les sirvió para solventar todos los ingresos que dejó de recibir por causa de la pandemia. Entonces se incentivaron varios retiros y el presidente Boric era partidario de esos retiros, pero cuando asume el poder resulta que está en contra de los retiros o hace retiros que son muy moderados. Y eso a la gente, como al pueblo en general, le afecta, ¿no? Esa ambigüedad, que no haya dinero. También hubo un hecho muy reciente, muy cercano a la elección y que fue completamente condenable. Había unos saqueos, se mete el hermano del presidente Boric a evitar que se dieran los saqueos, lo agreden de manera muy violenta y entonces el presidente, con toda la razón, condena esa violencia. Pero cuando fueron todos los desastres que ocurrieron durante octubre del 2019 y posteriores, él no condenaba esa violencia. Entonces esa ambigüedad le empieza a pasar la factura. También otro escándalo que creo yo, tuvo un impacto, el cargo de primera dama, porque formalmente no hay un cargo de primera dama, pero la pareja de Gabriel Boric utiliza fondos públicos como si fuese primera dama
y su agenda no es claramente definida. Entonces, hubo un escándalo alrededor de esto que también generó impacto. Podría discutir muchos temas más, pero lo que quiero que queden ustedes con la visión es que hubo factores extrajurídicos bastante complejos que afectaron de alguna u otra manera el rechazo. Y paso al cuarto punto, y es a estos comentarios finales que quería decirles, y es que esta elección igual derribó muchos mitos, y a mí eso me alegra un poco, porque se decía que el país estaba dividido en dos modelos y que era casi un 50-50, ¿sí? Como si fuese prácticamente una guerra civil entre dos modelos de sociedad. Y acá se ve que no hay esas dos mitades, ¿sí? Que el triunfo en términos cuantitativos es muy superior del rechazo al apruebo, pero sin necesidad de dividir la sociedad como se planteaba en dos mitades casi enemigas, ¿no? Lo que sí, pese a que se rechazó, hay temas que van a permanecer en la agenda, ¿no? Sea cual sea la fórmula, porque el proceso constituyente yo creo que no para, coincido ahí con el decano Oñate, que el proceso no se va a detener. Va a haber unas nuevas fórmulas, muy probablemente va a ser en el Congreso de la República. De hecho, hay unos cambios que apuntaban a fortalecer la relación con el Congreso, que yo creo que por ahí puede ser, aunque muchos de ustedes me van a decir, pero oigan, el Congreso es uno de los órganos más desacreditados en la percepción ciudadana, pero bueno, pareciese que todo apunta allí. Y se va a seguir, hay por lo menos tres temas que yo creo que van a permanecer en la agenda de este proceso constituyente, y uno es el cambio, sea moderación, sea cambio abrupto, pero que se va a tener que dar, que es el cambio del Estado subsidiario de la actual Constitución por el de Estado Social de Derecho. Yo creo que eso va a estar permanentemente en la agenda. Otro punto, la paridad. Yo creo que llegó para quedarse, y incluso lo veo en el sector privado, ¿no? Que se busca la paridad, y lo aplaudo, me parece muy bien. También se va a quedar, creo yo, los temas de enfoque de género y los temas ambientales. Eso va a estar permanentemente en el tema constitucional. Esto es lo que puedo decir, y bueno, quedo atento a las preguntas que me hagan. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo, y también gracias por la oportunidad de estar acá a la decana Muñoz. Muy amables. Sí, un momentito, Bruno. Ahora, muchísimas gracias a Emilio y Fernando, que nos han presentado el proceso constitucional y constituyente en Chile. Y ahora vamos a pasar a los amigos peruanos, a Carlos y Ernesto, para que dentro de lo que es la libertad de cátedra hagan una pequeña presentación, exposición, preguntas con los panelistas, porque como tenemos a más de 350 personas conectadas, es muy difícil abrir el micro a todos. Entonces, Carlos y Ernesto nos representan a todos los que estamos siguiendo este debate para que formulen propuestas y podamos tener una mayor visión de lo que pensamos y de lo que ocurre en Chile. Adelante, Bruno, continúa, por favor. Muy bien, entonces, dando este marco, vamos a tener 15 minutos para cada uno de los ponentes del panel que nos acompaña el día de hoy. Vamos a empezar con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenido, doctor. Adelante. Puede encender su micro, por favor. Un saludo muy especial a Delia Muñoz, muy agradecido por la invitación. Saludos también, por supuesto, a los decanos Emilio Oñate y Fernando Villamizar. Y por supuesto, como siempre, un fuerte abrazo a mi amigo Carlos Hackanson, con el que solemos coincidir en muchas ocasiones académicas y también las no académicas, las casi políticas en el Congreso. Sin embargo, nosotros siempre mantenemos una postura moderada y lo más académica posible. Yo quería comenzar felicitando a los dos expositores porque nos han colocado en una posición de observadores imparciales a un proceso que fue muy discutido y fue muy comentado en el Perú
En el Perú también se nos planteó la urgencia aparente de convocar una asamblea constituyente y fue frenado en el Congreso. Con el apoyo mayoritario ciudadano, porque aquí se juzgó de que el proyecto de asamblea constituyente no era otra cosa que la franquicia bolivariana para llevar al país, al Perú, hacia socialismo latinoamericano. Nosotros desde aquí vimos con preocupación el proceso chileno, aunque con algunos matices que Perú no tiene. Chile tiene mucha actividad económica formal. En el Perú prevalece largamente la informal. No hay una adecuada recaudación de tributos, por tanto, no se podría establecer un listado de derechos sociales o políticos que puedan ser financiados por el presupuesto del Estado. Y nos llamaba mucho la atención desde aquí la situación de desigualdad en Chile, al carecer de materialización del principio de igualdad de oportunidades, al ser la educación básicamente pagada. En el Perú, la educación, incluso la superior, tiene muchos canales de gratuidad. Básicamente, la universidad pública es incluso mayoritaria con respecto a la universidad privada. Y eso sí da la posibilidad a que cualquier estudiante empeñoso, estudioso o inteligente pueda surgir. Las sociedades se envejecen cuando no hay dinámica social. Y eso aparentemente sucedió en Chile, aunque el fenómeno del ticket de metro de Santiago se vio muy parecido a lo que ya se había anunciado, la visita bolivariana de un evento preparado, financiado, obviamente, para propiciar un caos y generar esta suerte de clima constitucional. Ahora bien, lo que ha pasado en Chile nos beneficia a los peruanos, lamentablemente para Chile, porque ha perdido tiempo, pero bien para Perú. En Perú también el proyecto presentado por el partido oficialista, que es de tendencia de extrema izquierda, también nos presentó la posibilidad de un 60% de delegados de grupos de interés. Y también, copiando a ustedes, delegados independientes. Ahora bien, cierto que la clase política latinoamericana está en crisis. Posiblemente los que entran en política son notoriamente distintos a los que entraban en política hace 40 años. De plano, yo les digo a ustedes, a los que están en el espacio, ¿quién se arriesgaría a que lo insulten dejando la academia y entrando a combatir por un escaño parlamentario? Seguramente lo pensaríamos 4 o 5 veces. Antiguamente, hace 40 años, y yo he sido estudiante practicante en el Senado de Perú, de Felipe Osterling, antiguamente los socios más importantes de los principales estudios de abogados militaban en la derecha, y los sindicalistas y hombres intelectuales de mucha valía militaban en la izquierda. Y los debates eran sumamente interesantes, y eso también pasa en Chile, revisando cualquier libro de historia. La política se ha rebajado, y es tarea constituyente tender puentes para posibilitar que la política recobre su prestigio, pero en función a la calidad de las personas que la integran. Y eso no es elitismo, eso es simplemente, como universitarios que somos, tender a que las mejores personas, hombres y mujeres, puedan llegar a esos espacios de decisión política que son trascendentes para toda la gente. Por eso, ojalá que este nuevo intento constituyente recoja la representación política, porque al fin y al cabo, por recoger figuras muchas veces
aventureros, piratas de la política, empresarios fallidos, se termina recogiendo Pikachús y se termina recogiendo personas que en realidad no representan tampoco a nadie. Es mejor fortalecer a los partidos políticos, generar nuevos partidos políticos. Muchas veces, como ya sucede en el Perú, los partidos políticos son cascarones vacíos, solamente vientres de alquiler, plataformas que cobran dinero a aquellos que integran sus listas, pero que ya no significan programa o esquema ideológico alguno. Lo que tenemos que hacer de alguna manera es tratar de construir el futuro. El futuro quizás ya no para nosotros, sino para los jóvenes a los cuales enseñamos, y tratar de construir ese país que queremos, un país con libertad, con justicia, pero a través de los medios a nuestro alcance. Y a nuestro alcance hoy es la reforma constitucional o la construcción de una constitución. Por último, quería yo señalar mi preocupación por cuanto he leído y he escuchado en las noticias en el canal chileno de cable de que se insiste en hacer una lista tipo guía telefónica de derechos en general, y cabe recordar de que ya se ha publicado en varios lugares citas interesantes en cuanto a que los países que tienen un mayor listado de derechos son precisamente los países que no los cumplen. El problema no está ahí, el problema está en que los derechos que la Constitución pueda recoger sean lo suficientemente protegidos por la Administración de Justicia autónoma e independiente. Y sea ella la que desarrolle en forma progresiva cómo esos derechos van aterrizando en función a los niveles económicos y sociales y culturales de la sociedad. Y por último, se habló de paridad aquí, sería bueno dejar el tema de la paridad con ventaja femenina, porque lo más curioso y sorprendente fue que la paridad en el borrador hablaba de no menos de 50% de mujeres, lo que significaba de que sí podía ser menos en cuanto a hombres. Y como la Constitución es un documento con vocación de permanencia y estabilidad, recordábamos en el aula de que los derechos, las medidas afirmativas, la discriminación positiva es temporal, y colocar esto en la Constitución era potencialmente peligroso, cuando de plano podría establecerse simplemente una intención, una vocación por la paridad, por la igualdad y por la ausencia de discriminación. Con eso termino y agradeciendo vuestra paciencia. Muy bien, agradecemos al doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad San Martín. Damos entonces el pase a Emilio, ¿no? O a Fernando, que quiera hacer la réplica o la respuesta a lo que acaba de decir el doctor Ernesto Álvarez. Cualquiera. Sí, Emilio. Bueno, sí, no, bueno. A ver, yo coincido diría en varias cuestiones con el profesor Álvarez, en el sentido de que, a ver, este es un proceso que diría yo, tuvo mucho que ver con bueno, como todos los procesos constituyentes, ¿no? Los procesos constituyentes no surgen en la quietud, en la calma o en la estabilidad institucional, ¿no? Está súper estudiado que los procesos constituyentes generan incertidumbre, se dan en contextos además de reivindicación, muchas veces de crisis políticas, sociales, culturales, ¿no? Yo creo que lo que afectó el proceso chileno tiene mucho que ver con quienes llegaron a la instancia constituyente y con la forma
en que desarrollaron su trabajo. Esta fue una constitución, una propuesta constitucional que, a ver, la constitución actual, la que nos rige hoy día, tiene una concepción ideológica. Y uno puede tener un juicio de valor positivo o negativo, pero la tiene. Y tiene una concepción ideológica muy marcada. Bueno, la propuesta se fue al péndulo hacia el otro lado. Y por lo tanto no hay una visión intermedia. Este es un texto constitucional que tenía mucho de revancha, mucho bueno, si hay principio de subsidiariedad, entonces ahora afirmemos, hagamos un texto constitucional que de manera muy preponderante le dé un rol al Estado, que eso puede no ser malo, pero que esté muy en la lógica de las causas, ¿no? De la causa ambientalista, la causa animalista, la causa de la diversidad sexual, la causa de las minorías. Y claro, un texto constitucional no puede ser eso, ¿no? Yo coincido también que prefiero las constituciones más livianas, ¿no? Que dejen mayor regulación al legislador, ¿no? Y que se desarrollan a través del diseño y formulación de políticas públicas. Ahora, creo que deberíamos aprender la lección los chilenos, ¿no? Pero ojo que tampoco podemos mirar los textos constitucionales que se formulen en las sociedades contemporáneas como miramos la elaboración de los textos constitucionales del siglo XIX, ¿no? Estamos las sociedades son mucho más complejas. Y eso tal vez el desafío de los procesos constitucionales que se produzcan ahora, ¿no? En sociedades que tienen tantas reivindicaciones y causas, que nadie se hubiese cuestionado lo de la paridad en las constituciones del siglo XIX, ¿no? Nadie se lo hubiese siquiera planteado, por decir algo, ¿no? Causas ambientalistas o animalistas. Hoy día, y claro, la pregunta que uno tiene que hacerse ¿es posible, o sea, tiene que estar eso en el texto constitucional? En la historia constitucional chilena, en los ensayos constitucionales, reglamentos constitucionales, nunca antes había habido una instancia constituyente electa. Siempre había habido instancias, grupos de expertos, comisiones. ¿Es posible elaborar un texto constitucional en el siglo XXI con una comisión de expertos o de personas designadas por académicos, por profesores? Yo lo veo, no estoy haciendo un juicio de valor, lo veo muy difícil. En Chile lo veo hoy día casi imposible. Y por lo tanto vamos a tener que tener mucho cuidado con cuáles son las reglas para que se genere la instancia constituyente. Y podemos volver a lo mismo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que aprender de esa lección. En fin, creo que este es un tema que por supuesto se va a seguir observando, ¿no? En la experiencia comparada, porque es un tema que va a ser debatido, ¿no? Ahora mismo está la discusión, bueno, ¿cuántos integran? ¿Qué plazo? ¿Cómo se generan? Hay listas, hay partidos políticos, hay independientes. Lo que creo que no tiene retorno, es muy difícil que volvamos a la elaboración de un texto en que quienes la propongan sean expertos designados. Lo veo muy difícil que así ocurra, y ese va a ser el desafío probablemente que va a tener que enfrentar la sociedad chilena de aquí en más. Muy bien, agradecemos la respuesta del doctor. Y vamos ahora con el siguiente panelista, que también ya nos va a dar su punto de vista y sus preguntas para los expositores. Vamos a presentar al doctor Carlos Hackanson Nieto, exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Piura. Adelante, doctor. Muchas gracias, Bruno. Delia, doctora Horna, muchísimas gracias por la invitación. Saludos de aquí a mi amigo Ernesto, a quien me gustaría tomar un café con él, pero vive en Lima, yo en Piura, pero el Zoom es un consuelo, ¿no? Para poder vernos. A los profesores Oñate y al
profesor Fernando Villamizar, gracias por su exposición. Yo quisiera consumir mi tiempo de la siguiente manera, ¿no? La Constitución de Chile de 1980, pues, no se puede negar el hecho que fue el símbolo de la transición democrática, aprobada, ¿no? Fue un hito, ¿no? Es un hecho cierto, ¿no? Y que, evaluada en el tiempo, ha dado unos resultados que, por un lado, para quienes estamos fuera de Chile, han sido pues la envidia de la región, y por otro lado, somos conscientes que han sido pues una piedra de discusión, de debate, ¿no? Dentro del país también, ¿no? Eso es algo evidente. Curiosamente, pues una constitución que tiene 128, 129 artículos, es quizá una de las más breves de la región. Eso es un mérito, eso es un mérito aquí, ¿no? Eso ya es decir bastante, ¿no? Y luego, otra virtud que veo importante, pues, que trae con la Constitución y la institucionalidad es un Estado de Derecho que repose una judicatura de prestigio. Y eso es, digamos, más que hablar de un proceso económico exitoso, ese proceso económico exitoso, porque la Constitución, pues, evidentemente, o sea, digamos, Constitución de los abogados, ¿no? Los políticos, ¿no? Juristas, ¿no? Los economistas, sí, pero no tanto como los primeros, ¿no? Ese Estado de Derecho que reposa una judicatura de prestigio ha permitido ese crecimiento y ese desarrollo, esos índices tan importantes que Chile tiene en la región, ¿no? Y eso per cápita, ¿no? Esa seguridad que da el inversionista, ¿no? Ese marco jurídico, ¿no? Invierte tu dinero aquí, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Aquí hay alternancia democrática, hay sucesión, hay Estado de Derecho. No como nosotros, ¿no? Que inventamos el contrato ley en la Constitución, sumado a que cualquier desaveniencia, arbitraje a Washington. Es decir, arbitraje a Washington. Entonces, eso es digno de destacar, ¿no? Por otro lado, no tiene un capítulo económico, pero precisamente por esa solidez de la judicatura, tampoco les hace falta, porque finalmente la libre iniciativa privada, pues es una concreción de la libertad individual. La libertad de empresa es una concreción de la libertad de asociación. Y el mercado es una concreción de la libertad de reunión. Entonces, eso lo ven los jueces, ¿no? Y lo pueden ver. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Hay un capítulo económico. Y además, un contrato ley. Y decía el Estado, no puedes intervenir si no es por subsidiariedad, por ley expresa y por interés nacional. Y si hay cualquier lío, arbitraje en Washington, ¿no? No han puesto en Washington. Con lo cual, eso las comparaciones son odiosas, pero eso es lo que vemos. Luego, hay una ausencia de un capítulo de hechos sociales, y eso es lo medular, ¿no? Que creo que es lo que ha arrastrado, ¿no? Porque quieran o no, la presencia de los derechos sociales, que en algunos casos puede ser bastante novelada, ¿no? En países en que te prometen todo, pero no te dan nada. En el caso del Perú, por ejemplo, digamos, el desarrollo pues es súper heteroaplicativo. Salvo excepciones se podría decir, ¿no? Y usted no tiene un capítulo de hechos sociales, pero seguro que sus prestaciones sociales son mejores que las nuestras. Eso yo no tengo duda, y con la manera de manejar la pandemia lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, ¿no? Más bien lo que ustedes siempre mencionaban, me parece que mencionaban un sector, ¿no? No hechos, hay aspiraciones sociales constitucionalmente reconocidas. Es lo que podrían decir, ¿no? Para no decir hechos sociales. Y parecería que fue un sector, como bien dijo usted, el profesor Oñate, que había una consigna, ¿no? Que la palabra social, pues, aparezca lo menos posible en la Constitución. De hecho, en la Constitución chilena he puesto search, ¿no? He puesto social y contadas veces la he encontrado, ¿no? Me he puesto a buscar. Y eso es muy significativo, que parece que eso se ha ido embalsando en el tiempo, ¿no? Eso se ha ido embalsando en el tiempo, ¿no? Porque cuando escucho, cuando fue el estallido en octubre de 2019, la gente empezaba a decir, estoy harto que Chile sea una empresa privada. Es lo que decía. Entonces, claro, es un embalse, ¿no? Es un embalse que tenía que estallar en un momento. Y es lo que usted mencionaba, el tema de la equidad, ¿no? Y claro, lo que yo observo, por ejemplo, es que
en la Constitución, el artículo 1 dice, el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno su mayor realización espiritual y material posible. Yo me pregunto, primera pregunta es, ¿por qué los jueces, de alguna manera, no pudieron darle contenido a este artículo, ¿no? Y aunque la Constitución no declare un catálogo de derechos sociales, descubrir que sí están, precisamente, ¿no? Por la línea humana, sí están ahí, ¿no? Conceptualizarlos, el poder de la sentencia puede conceptualizar estos derechos, ¿no? A través y que pueda, pues, cumplir su rol, tanto la judicatura, incluso el Tribunal Constitucional, en ese rol pacificador de ordenación, ¿no? De completar lo que la Constitución no dice, como fue en su momento la Judicial Review en Estados Unidos, que no está en la Constitución americana. Eso fue Marshall. Eso fue Marshall. Entonces, y hasta ahora no hay una enmienda que lo diga. No hay necesidad. Hay una sentencia de 1803 que lo dice, ¿no? Entonces, eso me llama la atención. Luego, claro, aparece el 111, ¿no? Que es que el objeto del gobierno regional es el desarrollo social, o el 118 para las municipalidades igual, ¿no? Luego habla de la previsión social, la comunicación social, y se acabó lo social. Pero es lo que puedo decir, ¿no? Entonces, tampoco define un Estado social democrático de derecho. Quizá eso no estaba al alcance de los jueces, pero no estaba al alcance de los jueces, pues quizá puede ser una political question, pero sí de una manera, de cara a los derechos, sí poder conceptualizar algunos que no estaban, especialmente en el tema de lo social. Y tampoco, pues, el tema de la economía social de mercado, que también bien entendida, no como le entendemos acá, que aquí, por más que declaremos un Estado social, no lo somos. Somos un Estado asistencialista y malo. Se sale el río, yo tengo que vérmelas como puedo. Y el Estado lo que hace es llevar latitas de galletas con cajas de atún a las personas y colchones a las personas que tienen necesidad. O sea, ahí se acaba el Estado social, ¿no? Y carpas y se acaba el Estado social, ¿no? Entonces, y por otro lado, aprecio algo, por ejemplo, lo que vi el día domingo, ¿no? Y lo digo, todavía tengo minutos, son 7 minutos. Lo digo con envidia, ¿no? Ver la institucionalidad de ver a Frei, Alvin ya pasó mejor vida, ¿no? Bachelet, Piñeira, Lagos, votando y dando su opinión frente a que aquí en mi país todos están prontuariados, uno fugado en Estados Unidos, otro, digamos, por la calle, pero ya le tocará la hora, otro, digamos, empezando un juicio con su esposa, y el actual con 6 procesos de investigación, con 6 investigaciones. En la verdad es una institucionalidad que uno aprecia. Mi segunda pregunta es la siguiente: ¿qué debe pasar ahora, no? O sea, porque el rechazo a la obra de la Convención no es el triunfo de la Constitución del 80. Eso yo lo tengo claro también, creo, ¿no? El fracaso de la Convención no es el triunfo de la Constitución del 80. Ha quedado necesitada de una dimensión social, pero no ideológica, que yo coincido con lo que han dicho, ¿no? El meter el show de la plurinacionalidad, los privilegios a pueblos originarios, las nuevas regulaciones, eclipsaron esa dimensión social embalsada de esa equidad. Cambiaron el discurso y eso de alguna manera ha estropeado. ¿Qué hacerse? Bueno, lo ideal, ¿no? Dentro ya pienso en pajaritos, ¿no? Y digo, ¿qué puede ocurrir? Que la Constitución del 80, lo avanzado y lo que se diga qué es lo que funcionó, termine siendo la falsilla, el molde para poder incorporar reformas en materia de derechos sociales y ceder en otras que empezar una de nuevo en cero, ¿no? Porque creo que si el derecho constitucional es un proceso histórico y cultural, nadie va a negar que la Constitución del 80 es parte de la historia de Chile y una parte de la historia republicana muy importante, además. Rescatar todo lo mejor de ella y a ella agregarle, digamos, lo que de alguna manera estoy seguro que tendrá que estar, que es un capítulo hecho de derechos sociales, que no significa que por arte de magia todos, digamos, todo mejor inmediatamente, pero creo que esa aspiración socialmente reconocida tendría que empezar a ser positivizada. Yo le quedo muy agradecido su atención y nuevamente muchísimas gracias a la Universidad Wiener por la invitación. Muy bien, agradecemos las palabras y las preguntas del doctor Carlos Hackanson Nieto y le podemos dar la palabra al doctor Fernando Villamizar, que ya el doctor Emilio estuvo en la primera participación. Ahora le damos el turno a Fernando. Adelante. Bueno, muy amable, muchas gracias.
El primer punto es que me gustó mucho lo que planteó la analogía que hace el profesor Álvarez sobre la Constitución como guía telefónica. Me llamó particularmente la atención. El tema es que yo creo que ese ejemplo que es muy ilustrativo, habría que explicárselo a los jóvenes que yo creo que no conocieron las guías telefónicas, de manera que, pero con su permiso voy a utilizar ese ejemplo en mis clases y tendré que explicar lo que era una guía telefónica y tendré que acudir a Google o a YouTube. Y en efecto, el tema de tantos catálogos, de tantos derechos, termina siendo un problema, porque particularmente puede haber, por ejemplo, cambios tecnológicos que varíen ciertas situaciones, y lo hablo por situaciones que ocurrieron en la Constitución colombiana del 91, que en su momento fijaron unos límites como si no hubiese, se hablaba de Comisión Colombiana de Televisión, sí, Comisión Colombiana de Televisión, y ahora la gente no ve televisión, ¿sí? Como en el concepto que estaba concebido constitucionalmente. ¿Sí? Se ve YouTube a través de un televisor, se ve Netflix a través de un televisor, pero no se ve televisión en el sentido que lo tenía. Entonces, regular al extremo creo que no es positivo, ahí coincido. También el tema del tiempo perdido, yo creo que sí, fue un tiempo perdido, estamos contra el tiempo para un proceso constitucional, pero yo creo que se aprendió, porque como decía el profesor Oñate, vamos, en vez de irnos a otro extremo, que fue lo que pasó con esta constitución, con este proyecto de constitución, vamos a ir por el centro y ese centro es posible que nos ayude a concitar más consensos y a limar las diferencias que tiene la sociedad chilena. En cuanto a lo social, evidentemente la Constitución no se destaca mucho de eso. Cuando el profesor Carlos comentó, solo me acordaba yo de que el artículo 19 trabajaba el tema de la seguridad social, lo único social que me acuerdo de la Constitución. Pero la Judicatura ha hecho un trabajo muy interesante a partir con figuras como el control de convencionalidad para incluir derechos del Pacto de San José, del Corpus Juris americano en materia de derechos humanos, que ha compensado la ausencia de estos términos, de este término en la Constitución. Entonces, ha sido un proceso interesante, todavía no avanza, no, pues susceptible de mejorar, pero se ha avanzado. Y en cuanto a qué va a pasar a futuro, es difícil preverlo, pero yo creo que, y lo comenté, que el proceso, se sigue la idea de cambiar la Constitución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tiene que haber muchas negociaciones. El Congreso va a ser fundamental en esta materia y bueno, ojalá escojan a los decanos de las facultades de Derecho como parte de la Asamblea Constituyente para poder, para que fuesen parte, pero evidentemente, incluso si dentro del ámbito democrático, incluso yo creo que había que incluir a todos los sectores de la sociedad. No obstante, lo que pasó con la constituyente también incluiría a personas que estuvieron ahí, ¿no? Porque tendría que haber una vocería mucho más amplia. Un poco utópico lo que planteo, pero creo que por ahí tendría que ser que incluir a todos los sectores de la sociedad y no que haya una voz cantante que opaque a las demás. Creo que esa sería la clave del éxito, que no es fácil, ¿eh? Se escucha fácil, pero los factores de poder no siempre nos permiten un equilibrio tan sencillo. Muchas gracias. Sí, ¿me permites, por favor, Bruno, ya estando para terminar, alcanzar mis reflexiones personales y de repente unas preguntas de respuesta muy concreta? Para mí, lo que más me llamó de la atención, la atención del proceso convencional, que termináramos con un producto que tenía más de 40 contradicciones de carácter normativo. Creo que esa es una experiencia que tiene que servir para todos los países que afronten un proceso convencional, que tiene que haber coherencia en la propuesta, no solamente en el modelo jurídico, sino en la regulación. Lo segundo, a mí me impresionó
este viraje tan absoluto hacia lo plurinacional para marcar lo de los pueblos originarios como un punto de vista absolutamente fundacional. Y yo creo de que allí se cometió el error de tener una visión estática de la sociedad, de pensar que los pueblos originarios pues se habían quedado antes de la creación del Estado constitucional chileno, antes del Imperio Incaico, antes de los araucanos, y que había esta visión estática de los pueblos originarios, olvidando de que los pueblos originarios son culturas que tenemos que respetar, preservar y mantener, pero que ya están en convivencia con las sociedades mestizas que hemos creado en América Latina. Y esta superposición de la visión pluricultural, para mí, es en realidad una nueva forma de manejo del poder para tener control y buscar de que una minoría pueda gobernar o establecer los destinos de una nación. Y el tercer punto que a mí me llamó poderosamente la atención era la división de la jurisdicción. Ustedes en el proyecto mantenían una jurisdicción tradicional, una jurisdicción donde separaban lo administrativo con el mismo rango que la jurisdicción tradicional y dejaban la justicia de los pueblos originarios para que ellos decidan. Desde mi punto de vista, esto constituía una vulneración a algunos tratados en derechos humanos, donde el Estado tiene la obligación de mantener una serie de estándares y preceptos y señalar que cuando reconocemos derechos jurisdiccionales a pueblos originarios, el límite lo constituyen las normas convencionales por ser de jus cogens, ¿no? Entonces, este es mi pequeño aporte. No sé si Emilio o Fernando desean hacer algún comentario sobre el particular. Gracias. Sí, Delia. Bueno, yo creo que, como lo dije, ¿no? Creo que efectivamente el tema de la plurinacionalidad fue algo que estuvo mal desarrollado en el texto constitucional. Nosotros podríamos, en la propuesta, se podría haber colocado que Chile era un Estado plurinacional, pero el aterrizaje que eso tuvo en el texto, en distintos ámbitos, era difícil de explicar, ¿no? De justificar. Mira, si uno revisa experiencias comparadas donde hay estos sistemas de pluralismo jurídico, Canadá, el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, los sistemas jurídicos operan bajo tres supuestos que están declarados en la normativa que los reconoce. El primero es que se especifican las materias o se dice respecto de qué materias no se va a aplicar el sistema jurídico indígena. Pero se delimitan las materias. Esto fue parte de la discusión de la convención. Por ejemplo, haber dejado expresamente fuera de aquello cuestiones relacionadas con el derecho penal u otras. Bueno, no se dijo en el texto constitucional. El otro elemento, cuando se reconocen pluralidad del sistema jurídico, es que haya que se deje expresa constancia de que se aplica sobre ciertos y determinados territorios y por lo tanto se delimita el ámbito de aplicación territorial. O sea, la materia, el territorio, y además se especifica que es de carácter voluntario. Ninguno de esos límites en la configuración del pluralismo jurídico o de los sistemas jurídicos indígenas se consagró en el texto constitucional. Estas tres delimitaciones hubiesen ahorrado muchísima incertidumbre. La ciudadanía se preguntaba legítimamente, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un conflicto jurídico con alguien que pertenece a un pueblo originario? ¿Qué tribunal me va a juzgar? ¿El tribunal del pueblo originario? ¿Sobre qué materias? ¿Qué va a pasar en materia penal? Porque esos límites, claro, la Constitución, el texto constitucional proponía, esto será determinado por la ley. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo delimita la Constitución? ¿No? Porque hubiese dado más certeza jurídica. Además, nosotros sabemos aquí, quienes estamos en este panel, y probablemente muchos de quienes nos están escuchando, que la Constitución es el texto de mayor jerarquía jurídica. Si lo dice la Constitución, bueno, nos ahorramos el tema de cómo se aterriza eso en la ley luego. Esto generaba incertidumbre. Entonces, coincido plenamente. Y creo que efectivamente hay normas. O sea, este es un texto que tenía déficit desde el punto de vista de
ser una constitución extremadamente reglada, ¿no? Que iba en algunas materias como esta, por ejemplo, las dejaba al arbitrio de la ley, que generaban conflicto. Y en otros aspectos era excesivamente detallista, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay lecciones que sacar de este proceso. Los convencionales constituyentes, creo yo que asumieron una posición más bien ideológica que de construcción de un texto que representase a la sociedad chilena. Y tenemos que ver, y como bien decía el profesor Villamizar, tenemos que ver cómo logramos que eso no se vuelva a repetir. Porque esto es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, ¿no? Tampoco podemos establecer censos o sesgos per se en la generación de una instancia constituyente nueva. Entonces, hay que ver cuáles son los órdenes, ¿no? Las reglas del juego que se generan para la creación de una nueva instancia constituyente. Va a ser un desafío, sin duda, que nos va a tener ocupados, pero que tenemos que resolver prontamente, porque hoy día estamos en un espacio que genera incertidumbre. Lo decía el profesor Atkinson, no es que esta derrota de la propuesta de texto constitucional valide la constitución actual. No es ese el sentir ciudadano chileno, ¿no? Y por lo tanto tenemos que buscar algún mecanismo de reemplazo o a lo menos de mejora del texto constitucional que hoy día nos rige. Muchas gracias. A mí con este tema de la pluralidad y el derecho indígena, se creaba un tema complejísimo, que no lo toqué en la exposición por tiempo, pero que tenía que ver con que mucho de este derecho es consuetudinario. Y en materia penal había un choque que era el del principio nula pena, nula crimen sine lege. ¿Cómo vamos a saber previamente cuál va a ser la sanción? Si es un derecho consuetudinario, si no hay reglas escritas, incluso el decano Oñate también yo creo que tenía esa preocupación, ¿de dónde vamos a sacar tantos profesores de derecho indígena? ¿Quién sabe de estos tipos de derecho? Podrían ser más de 17. Entonces la incertidumbre, aterrizando un poco más y complementando más que todo, y que lo que dijo el profesor Oñate era cómo lo vamos a hacer. Y eso yo creo que nos sobrepasaba la imaginación. Y al sobrepasarnos la imaginación daba este temor y era preferible rechazar porque no íbamos a quedar en esa incertidumbre. Una constitución con incertidumbre no funciona. En cuanto a las contradicciones de carácter normativo, claro, ahí hay un tema que tenemos que aprender para un diseño en el cual las comisiones no choquen entre sí. Y creo que eso es bastante relevante para evitar no solo contradicciones, sino que también haya armonía, más allá de evitar las contradicciones, que sean textos armónicos y que no vaya a ser que un artículo que se refiere a una materia termine regulando otras. Ese es también un aprendizaje. Y bueno, lo que ya dijo el profesor Oñate, el tema de la plurinacionalidad muy mal regulado y que nos daba pie para mucha incertidumbre. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Emilio, Carlos, Ernesto y Olga, Bruno. Ha sido una larga jornada, enriquecedora. Me hubiera encantado hablar las 3 horas con ustedes, pero el tiempo manda y el respeto a los espacios. Yo creo de que podemos continuar en otro momento, de repente en la casa de Ernesto, en la casa de Carlos, este debate, porque yo creo de que de aquí salen muchas líneas y los peruanos tenemos mucho que aportar porque nosotros sí reconocemos dignidad humana, derechos sociales, derechos a los pueblos indígenas, tenemos sentencias del Tribunal Constitucional, tenemos aplicación de justicia cultural. Yo creo de que podemos continuar todavía en este enriquecedor debate. A los asistentes en línea, a los alumnos, mi agradecimiento,
a las amistades y público en general que también nos está siguiendo en línea, un especial abrazo, y a los decanos que nos acompañan esta tarde, un reconocimiento y muchas gracias por su deferencia y su participación. Esta conferencia ha sido grabada y la vamos a colgar en el canal de YouTube de la Escuela de Derecho para que la podamos compartir todos y también con los amigos de la Red Iberoamericana de Escuelas de Derecho. Muchas gracias, buenas tardes, muy amables. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Abrazos. Abrazos.